constitución. Colombia tiene una constitución desde el año 91, que reemplazó una centenaria constitución que era de 1886, y que introdujo innovaciones muy importantes en el tema del reconocimiento de derechos sociales. La constitución anterior prácticamente no tenía cláusulas de derechos sociales, el derecho a la salud no aparecía explícitamente, y de mecanismos judiciales de protección de los mismos. Como ustedes pueden ver en la filmina, en la Constitución del 91 aparece claramente reconocido el derecho a la seguridad social como un derecho que debe ser garantizado a todas las personas, y que es irrenunciable, y como ligado pero no confundido con el derecho a la seguridad social, claro, la idea de la atención a la salud como un servicio público del Estado y un derecho de las personas a acceder a los servicios de salud. Entonces, lo primero es la constitucionalización del derecho a la salud. Lo segundo es que la Constitución reconoce lo que uno llamaría un amplio marco de configuración al legislador en esta materia. Quiere decir eso que ya los arreglos institucionales concretos, las definiciones concretas de cómo se va a prestar ese servicio de salud, que si bien su regulación, control y orientación general corresponde al Estado, se autoriza la participación de particulares en la prestación del servicio público de salud. Y lo tercero es que hay cláusulas específicas para determinadas poblaciones, es decir, para poblaciones que requieren atención particular en salud. La Constitución trae cláusulas específicas, en especial para los niños, para las personas de tercera edad, para las personas con discapacidades. Y el último elemento que es importante es que la Constitución colombiana, esto no es específico del derecho a la salud, sino de todos los derechos humanos, tiene lo que uno podría llamar una apertura al derecho internacional. Hay un tratamiento especial y privilegiado a los tratados de derechos humanos que tienen, como en muchas constituciones de América Latina, una jerarquía constitucional especial. Entonces, esto lo que muestra es que la Constitución de 1991 en general, en materia del derecho a la salud en particular, es lo que uno llamaría una constitución que hace parte de eso que algunos autores han llamado el neoconstitucionalismo, para diferenciarlo de otras formas de constitucionalismo que existieron en otros momentos de periodos históricos de América Latina o de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que caracteriza este neoconstitucionalismo? Palabras más, palabras menos, es la idea de un reconocimiento fuerte de derechos, y la Constitución del 91 trae muchos derechos, entre ellos el derecho a la salud, pero en segundo lugar, y lo veremos ulteriormente, la consagración de mecanismos judiciales para su garantía y protección efectiva. Dicho esto, ¿cómo se ha desarrollado por el legislador el sistema concreto de salud? Y el sistema concreto de salud se desarrolló en los años 90, un poco dentro del movimiento de eso que en algún momento se llamó el Consenso de Washington, y entonces se quiso establecer en materia de servicios de salud lo que algunos han llamado un régimen de competencia regulada con intervención de agentes privados, algunos agentes públicos y un sistema de control y regulación por el Estado. Eso lo llamó uno de sus grandes promotores y defensores, posteriormente ministro de Salud Juan Luis Londoño, un sistema de pluralismo estructurado, porque se trataban de incorporar distintos sistemas de prestación del servicio de la salud, privado y público, pero articulados y regulados por el Estado. Se establecieron dos regímenes para la prestación del servicio de salud y para el acceso del derecho a la salud, que son un régimen contributivo para las personas que en general están en el mercado formal, que por consiguiente tienen capacidad de pago y que entonces contribuyen con una parte de la financiación del servicio de salud gracias a sus cotizaciones en salud y a las cotizaciones empresariales. Y en segundo lugar, un régimen subsidiado, usualmente para las personas que están en situaciones de pobreza o en el sector informal,
y estas personas acceden al servicio de salud, pero no contribuyen a su financiación, y por consiguiente esa financiación del régimen subsidiado se hace con recursos, otros recursos públicos distintos de los recursos del sistema de seguridad social, pero también con recursos de solidaridad que se hacen dentro del sistema de salud. Y eso generó que hubiera, digamos, durante un tiempo, eso cambió a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, durante un tiempo dos planes de beneficios que en Colombia se han llamado plan obligatorio de salud, un plan más robusto con más prestaciones para el régimen contributivo, y un plan mucho menos robusto y con menos prestaciones para el régimen subsidiado. Las definiciones del régimen de salud corresponden al Ministerio, digamos, a las autoridades reguladoras, entre ellas el Ministerio de Salud y Protección Social, y finalmente hay que tener en cuenta un mecanismo importante para la regulación del acceso a las prestaciones. La idea fundamental es que todas las personas contribuyen, salvo las que están en el régimen subsidiado. Eso va a un fondo común que se llama el FOSIGA. Ese fondo común le remite a las entidades prestadoras de salud, unas que tienen a su cargo el aseguramiento, que son las entidades promotoras de salud, las llamadas EPS, y otras que son las instituciones prestadoras de salud, le remiten un dinero para per cápita, que es lo que se llama la unidad per capitación, y con eso se atiende el plan de salud que es definido por las autoridades reguladoras. Entonces, el problema que se plantea es qué pasa cuando una persona solicita un servicio que no está en ese plan obligatorio de salud, y entonces ahí se previó que en cada EPS existiera un comité técnico científico, un CTS, que es un órgano interno de cada EPS, y la cual debe definir si se concede o no un servicio que solicita la persona y que no ha sido cubierto por el plan obligatorio de salud. Entonces ese es el segundo elemento. Tenemos el reconocimiento constitucional y una regulación legal en este sistema de pluralismo estructurado, que es un sistema de aseguramiento con entidades encargadas, privadas, en general privadas, hay algunas públicas, pero en general privadas, encargadas de hacer el aseguramiento, las EPS, otras entidades encargadas de prestar los servicios, las IPS, y el mecanismo articulador es el FOSIGA, y al FOSIGA se remiten todos los recursos que son captados por cotizaciones, y ellas remiten a cada EPS la unidad per capitación con la cual se va a entender el plan obligatorio de salud. Obviamente, durante mucho tiempo, la UPC, o unidad per capitación, correspondiente al plan subsidiado, del régimen subsidiado, era bastante menor que la del régimen contributivo. Y el último elemento, digamos, descriptivo del régimen jurídico es la existencia de mecanismos judiciales de protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que es ese otro elemento que ya había señalado, de eso que puede uno llamar neoconstitucionalismo. Y en Colombia en particular existe una acción judicial muy efectiva, que es la llamada acción de tutela, prevista en la Constitución y desarrollada legalmente, que es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, con el cual uno puede acudir ante cualquier juez para solicitar la protección de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y los jueces de manera muy rápida, en 10 días, deciden si conceden o no a la protección. Eso puede ser apelado, y todos los fallos van a la Corte Constitucional, que es el órgano encargado de unificar la jurisprudencia en Colombia. Es una corte, digamos, en términos de derecho comparado, muy poderosa por sus competencias, y que ha tenido, digamos, eso es debatible, pero que en general ha tenido una jurisprudencia progresista a favor de los derechos. Y esa corte revisa las tutelas, tiene lo que llamarían en derecho una capacidad cerciorari, de atraer tutelas y decidir cuáles de ellas ella revisa discrecionalmente para unificar los criterios jurisprudenciales. Y ese es el esquema jurídico e institucional. ¿Cómo ha sido el litigio en la práctica? Las primeras tutelas que se presentaron fueron antes de la Ley 100 del 93, la Constitución es del 91,
pero sin embargo uno puede decir que gran parte del litigio en salud se ha hecho en el marco de la Ley 100, de ese pluralismo estructurado del cual hablé anteriormente. Inicialmente se dijo que la salud no era directamente un derecho fundamental protegible por tutela, pero fue protegible por vía de lo que la Corte Constitucional llamó conexidad, es decir, cuando la negación de un servicio de salud podía afectar la vida digna, entonces procedía la posibilidad de utilizar esta acción muy poderosa que es la tutela. Y ahí ha habido una serie de sentencias que son muy importantes. La primera tiene que ver con uno de los grandes debates en Colombia, que es qué pasa con los servicios de salud que no están en el plan obligatorio y son solicitados y cuya negación puede afectar la vida digna. Entonces la Corte dijo, ahí la EPS está obligada a suministrar el servicio por medio de sus IPS, pero como la EPS, se había comprometido a cubrir con la unidad per capitación, era, digamos, un determinado conjunto de prestaciones que estaban en el plan obligatorio de salud, y eso es un nuevo costo. Ese costo no debe ser asumido por la EPS, sino por ese fondo general que es el que llamamos el FOSIGA. Y entonces que la EPS debía prestar el servicio, pero podía recobrar esos recursos al FOSIGA. Luego, en el año 2000, la Corte sistematizó los criterios para que se pudiera conceder la tutela por prestaciones de salud, y básicamente lo que la Corte dijo es puede haber tutela si la negación del servicio afecta a la vida digna. Uno. Dos, eso fue planteado por un médico adscrito a la correspondiente EPS, o sea, la entidad aseguradora promotora de salud que tiene que ver con el sistema de salud. No hay un medicamento o un servicio sustituto en el plan obligatorio con igual efectividad, y finalmente la persona no tenga los recursos propios para cubrir ese servicio de salud. Y a partir de eso, entonces, el litigio aumentó. Y finalmente, la última sentencia importante es la sentencia T760 del 2008, que es una sentencia, lo que llamamos aquí en Colombia una macrosentencia, es decir, es una sentencia que no analiza un solo caso, sino que mira toda una serie de casos, acumula toda una serie de casos para reconocer problemas estructurales del sistema de salud, en especial problemas regulatorios del sistema de salud, y entonces da órdenes generales para corregir esos problemas regulatorios que afectaban el derecho a la salud. Y a partir de eso, digamos, disminuye un poco la cantidad de tutelas. Sobre esa sentencia T760 volveré ulteriormente. Y eso nos permite ver entonces cómo ha sido el litigio en salud, que está en el cual solo desde el 99, antes era mucho más bajo el litigio en salud, pero por efectos de brevedad solo pusimos con Juanita las cifras desde el año 99, y ahí ustedes pueden ver el crecimiento fuerte del número general de tutelas, pero en especial el número de tutelas en salud hasta el año 2008, que se llega al tope, que son casi 150.000 tutelas. Y entonces ahí se llega también al tope en términos absolutos, 150.000 tutelas, y el tope en términos percentuales, la cantidad de tutelas en salud frente al total de tutelas es más de la cuarta parte. Luego del 2008 baja el número de tutelas de manera importante, pero sigue siendo un número muy alto, como ustedes los pueden ver en el cuadro. ¿Qué es lo que genera, digamos, esa disminución de tutelas? Son una serie de reglas jurisprudenciales que son interpretaciones que hace la Corte Constitucional de reglas legales en esa sentencia que les hablé anteriormente, la T760, en donde fortalece la posibilidad de que los comités, los CTCs, los comités técnicos científicos, otorguen servicios por fuera del POS. Es decir, anteriormente se consideraba que los CTC solo podían otorgar medicamentos, pero la sentencia señala que se pueden otorgar todo tipo de servicios y no solo medicamentos.
La contrapartida de eso es que a partir del 2008, si bien han disminuido las tutelas, han aumentado considerablemente las decisiones que conceden servicios por fuera del POS por parte de estos comités técnicos científicos que son administrativos al interior de las entidades promotoras de salud, con lo cual no ha disminuido considerablemente el monto total de recobros al FOSIGA, porque cuando hay un CTC otorgado también se recobra a ese fondo del cual les hablé anteriormente, que era el FOSIGA. Por ejemplo, estos datos que no hacen parte de la investigación que hicimos para el Banco Mundial, sino una investigación en curso que también estamos haciendo con Juanita para la CEPAL, muestran algunos resultados ulteriores del impacto de la sentencia T760. Como ustedes ven, por ejemplo, en el 2007 el 46% de los recobros eran de CTC, pero en el 2011 ya es el 80%, o sea, 4 de cada 5 recobros es por CTC y no por tutela. Esa es, digamos, la presentación descriptiva de los elementos jurídicos y fácticos básicos de la protección judicial del derecho a la salud en Colombia. Dicho esto, esa protección ha generado obviamente un considerable debate académico, jurídico, económico, político y en el sistema de salud entre quienes defienden esa judicialización y quienes son muy críticos de ella. En esa defensa, digamos, hay unos puntos de relativo, creería yo, consenso, que es que la tutela ha salvado muchas vidas de personas que no podían acceder a servicios de salud y que sin tutela no los hubieran logrado, que la tutela ha consolidado una cultura del derecho a la salud como derecho y no como gracia del Estado, y que la tutela ha ayudado a corregir, a detectar defectos del sistema de salud y de la prestación del servicio de salud. Por ejemplo, muchas de las tutelas, lo vamos a ver, corresponden no a servicios por fuera del plan de salud, sino a servicios dentro del plan de salud, o sea, lo que llamamos servicios POS. Y que por consiguiente la tutela, digamos, en general ha tenido esos efectos benéficos. Eso creo que es relativamente pacífico. Sin embargo, hay puntos de controversia y esos son los que quisiera señalar, que tienen que ver con básicamente 4 cosas. Primero, el tema de equidad. ¿Contribuye o no esa justiciabilidad a mayor equidad en el acceso a la salud? Segundo, el tema de sostenibilidad financiera. Tercero, el tema de la calidad técnica de las decisiones tomadas por los jueces. Y el último, el tema de si lo que hace la tutela es evitar correcciones más globales del sistema de salud. Y voy a ver esos grandes debates. El primero, en términos de equidad. ¿Cuál es el argumento? Que es un argumento clásico frente a la protección de los derechos sociales, pero que aquí también tiene las particularidades frente al derecho a la salud, y es la objeción de quienes dicen sí, muy bueno que haya protección judicial de los derechos sociales como el derecho a la salud, pero eso termina beneficiando a la clase media y sobre todo a la clase media alta por una razón muy sencilla, que es la que puede acceder al sistema judicial. Y efectivamente, cuando uno mira en Colombia, hay una cierta inequidad en el acceso a la salud, que ha mejorado en los últimos 20 años, pero sigue habiendo inequidad, y que la tutela no parece corregirla, sino intensificarla, la tutela en salud. Por ejemplo, en el 2003, en otra investigación que hicimos en De Justicia para la Procuraduría General de la Nación, ahí constatamos que en el régimen contributivo, que como ustedes recuerdan es ese régimen de las personas que tienen capacidad de pago y es un régimen más robusto, con más prestaciones, 184 de cada 100.000 usuarios usaron la tutela en el 2003, mientras que en el régimen subsidiado, que es el régimen de los más pobres en principio, solo 33 de cada 100.000. Eso quiere decir que la tasa de utilización de la tutela en el contributivo es más o menos era más o menos 6 veces frente al subsidiado. En el 2010 hicimos el mismo cálculo y ahí la tasa se había más o menos
unificado en más o menos 170 usuarios por cada 100.000 en los dos regímenes. Es un poco más bajo en el subsidiado, pero ya la diferencia no es muy nítida. Lo cual implicaría, digamos, que el efecto de inequidad se habría reducido. Sin embargo, cuando uno mira los datos en relación, estos datos, repito, no son de la investigación originaria para el banco, sino datos ulteriores que estamos trabajando. Si uno mira los datos con las decisiones del Comité Técnico Científico, como ustedes recuerdan, a partir del 2008, disminuyeron las tutelas, pero aumentaron las decisiones de tratamientos por fuera del POS mediante los comités técnicos científicos, y estos también tienen recobros frente al FOSIGA, y entonces se miraron esos datos en relación con los quintiles de ingreso de las personas que obtenían estos recursos, y ahí se muestra que más o menos el 40% de los recobros y más o menos el 44% de los recursos de esos recobros corresponden al quintil más alto. Entonces esto mostraría en cierta medida que esa posibilidad de acceder a servicios por fuera del plan obligatorio no estaría beneficiando directamente a los más pobres. Sin embargo, en el tema de equidad, entonces digamos, ese es un tema que hay que tomar en serio, pero hay que hacerle matices, no solo esa tendencia al acercamiento que vimos en tutela, aunque no se ve en los CTCs, pero no tenemos datos históricos más viejos del CTC para comparar, sino segundo, que a veces los beneficios obtenidos en una tutela de alguien, por llamarlo de alguna manera rico, revierten en los sectores más vulnerables en la medida en que pueden tener impactos más generales en el sistema de salud. Por ejemplo, lo veremos ulteriormente, el examen viral que no hacía parte del plan obligatorio de salud y que es esencial para los casos de SIDA, fue algo que se obtuvo por medio de tutela. Fueron inicialmente tutelas usualmente presentadas por personas del régimen contributivo, pero eso hizo que eso fuera incorporado al plan obligatorio de salud y benefició a todas las personas, sean del régimen contributivo o el subsidiado. Entonces, que un beneficio obtenido en el litigio para personas de estratos sociales más altos puede tener un efecto benéfico sobre otros sectores sociales, pero obviamente la objeción de equidad hay que tomarla en serio. La segunda objeción es la objeción de la sostenibilidad financiera, es decir, que las tutelas en salud y las decisiones por fuera del POS de los comités técnicos científicos estarían teniendo una presión financiera muy fuerte sobre el sistema de salud que los jueces ignoran. Y efectivamente los jueces han tenido, incluyendo la Corte Constitucional, la idea de que uno no puede condicionar el otorgamiento de un derecho a la capacidad financiera del Estado, porque eso sería poner en riesgo la dignidad de la persona. Sin embargo, las sentencias son un poco más matizadas. Primero, digamos, han reconocido el tema de que uno no le puede imponer cargas nuevas a las entidades aseguradoras, porque eso afecta su equilibrio financiero, que por consiguiente eso debe ser cubierto con el Fondo General, que es el FOSIGA. Segundo, digamos, ha habido sentencias donde se ha dicho, la jurisprudencia dice, lo que pasa es que la verificación concreta usualmente es muy difícil de hacer en la práctica, que para acceder a un servicio por fuera del POS, uno de los requisitos es no tener la capacidad de pago, con lo cual, digamos, se evitarían efectos regresivos de otorgar servicios por fuera del POS a personas que tuvieran la capacidad de pago, y eso se ha aplicado en ciertos casos, pero en la práctica, cuando uno mira, la aplicación no es masiva. Y luego, finalmente, a partir, digamos, eso ya está en la jurisprudencia, pero desde la T760 queda claro que el Estado puede limitar, digamos, el acceso a ciertas prestaciones por razones financieras, pero que eso tiene que hacerse de manera razonable y proporcionada y justificada. O sea que la doctrina de la Corte sí admite esa limitación, pero en la práctica, como ustedes ven, del año 2012, en la práctica usualmente son muy raros los casos en donde se niega una tutela porque el demandante tenía capacidad económica de pago y está solicitando un servicio por fuera del POS.
Entonces, digamos, la presión financiera sobre el sistema de salud de estas tutelas es grande. Digamos, el monto de los recobros ha aumentado sensiblemente y ha generado una presión financiera grande. El tercer elemento es el tema de las objeciones por la calidad de las decisiones. Se dice, como los jueces no son expertos en temas médicos, entonces alteran las prioridades del sistema de salud y finalmente dan órdenes médicas, dan órdenes al sistema de salud de otorgar tratamientos que no son o no parecen tan necesarios y son usualmente o pueden ser costosos. Y usualmente se ponen, digamos, algunos casos muy significativos como los que están en la filmina para señalar, digamos, entre comillas, casos que parecerían un poquito escandalosos en términos técnicos. Sin embargo, cuando uno mira en general de cada 100 tutelas o digamos en general las tutelas concedidas o los CTCs, los tratamientos otorgados por los comités técnicos científicos, pero también las tutelas, digamos, porque es a los jueces por su supuesta incapacidad técnica en temas médicos, es raro. Estas tutelas que señalan aquí en esta filmina son realmente la excepción. Las tutelas suelen otorgarse realmente para tratamientos requeridos y, digamos, estos son casos un poquito escandalosos, pero no son los más usuales. Pero con todo hay que reconocer que hay un problema de asimetrías informativas que hace que haya un riesgo de que el otorgamiento de estos tratamientos por vía de tutela genere decisiones con dificultades técnicas. Luego, una tercera discusión que está ligado al tema técnico y al tema de las restricciones financieras es el tema de cuándo se puede negar un tratamiento, que es obviamente una pregunta difícil que tiene que ver con decisiones trágicas sobre el derecho a la salud, en donde haya restricciones financieras, en donde existen restricciones financieras, y entonces cuándo se puede negar ese tratamiento. Y la Corte ha desarrollado criterios. La sentencia T-760, como lo dije, lo admite. Ya la Corte excluyó ciertos tratamientos como que no hacen parte de los servicios de salud requeridos, como los servicios estéticos, los servicios experimentales. Sin embargo, como las decisiones son caso por caso, entonces eso tiene, digamos, efectos sobre que no es muy claro cuándo puede restringirse un tratamiento en términos de sin violar el derecho a la salud, y esa discusión desafortunadamente en la sentencia T-760, que es una sentencia muy larga, la Corte al tema de cuándo se podría limitar le dedica desafortunadamente unas pocas líneas, aunque es el tema tal vez central. Un quinto tema tiene que ver con las objeciones en términos de regulación, es decir, la jurisprudencia ha tenido efectos sobre la regulación del plan obligatorio de salud. Sin embargo, y algunas han sido, yo creo, bastante positivas. Por ejemplo, la modificación del plan obligatorio de salud para incluir el examen viral creo que es un buen ejemplo. La sentencia T-760 también ordenó, modificando la jurisprudencia de la Corte anterior, que admitía que no violaba la igualdad, que hubiera dos planes de salud según la capacidad de pago, ordenó la universalización y la igualación de esos planes, que yo creo que es una medida positiva en términos de equidad, porque no hay justificación para tener planes de salud financiados con recursos públicos distintos según la capacidad de pago de las personas, y entonces ha tenido un efecto en regulación significativo que algunos ven como positivo y otros ven como problemático en la medida en que se vacía la discusión democrática en estos temas. Y a partir de eso, entonces, llego a unas conclusiones para terminar y oír sus preguntas. Lo que uno ve en el caso colombiano es que la protección a la salud por vía judicial tiene efectos
ambivalentes. Ha tenido efectos importantes en la garantía de los derechos de las personas, en la consolidación de una cultura de la salud como derecho, pero ha implicado costos significativos y distorsiones significativas que es necesario mirar. Una de las desventajas fuertes es que hasta antes de la sentencia T-760, pues la protección a la salud se hacía por vía de protecciones individuales concretas en casos aislados, y eso impedía que hubiera una discusión global de la adecuación del sistema de la salud al derecho a la salud. Pero eso ha variado con la sentencia T-760, cuyos efectos todavía se están discutiendo y viendo, a pesar de que ya tiene, digamos, fue del año finales del 2008, ya tiene, digamos, varios años de debate y ejecución. A partir de eso, yo, cuando era magistrado encargado en la Corte Constitucional por un tiempo, traté de señalar una posibilidad de una articulación entre la protección del derecho a la salud, reconociendo sus beneficios, pero que reconociera esas distorsiones que aquí se han señalado, y en un salvamento de voto de la sentencia T-654 del 2004 traté de desarrollar esos criterios, que es lo que uno podría llamar la defensa de una protección judicial que sea al mismo tiempo efectiva en los casos individuales, pero que promueva la deliberación democrática y sea sensible a los temas de equidad y a los temas de calidad técnica y limitaciones financieras. Y un poco la idea sería una línea media, reconocer que entre la idea de la protección judicial plena y la idea de la desprotección judicial plena del derecho a la salud, lo que hay es un espacio intermedio muy diferenciado, y que en un espacio diferenciado uno puede encontrar buenas protecciones judiciales del derecho a la salud y otras más problemáticas. Y que entonces uno podría articular una doctrina, y esa es la doctrina que traté de desarrollar en ese salvamento y que me sigue pareciendo válida, que es que en principio el juez debe acoger las políticas públicas y los planes de salud diseñados por las autoridades democráticas, por principio democrático, o por las autoridades reguladoras, por respeto a la competencia técnica de las autoridades reguladoras. Pero que, sin embargo, eso significaría que ahí la protección del derecho a la salud se hace exactamente como una protección administrativa de aquellos casos en donde hay obstáculos administrativos para acceder a un servicio de salud ya previsto en el plan, y eso me parece que es bastante pacífico. Eso hace parte de lo que uno llama justicia administrativa desde hace muchos años, y eso creo que no sería controvertible, que si yo tengo derecho a acceder a un servicio de salud según el plan de salud definido por el Estado y me lo niegan, yo tenga un mecanismo de protección judicial para lograr acceder. Creo que eso me parece difícil oponerse a eso. El problema complejo es cuando yo quiero acceder a un plan distinto, digamos, a un servicio que sea por fuera de ese plan. Y entonces lo que digo es, en esos casos, en principio, el juez no debería otorgarlo, pero debería reconocer que cuando hay afectación intensa de la salud o de la vida de las personas, o hay una constatación de que la exclusión de un tratamiento puede deberse a problemas de percepciones de discriminación, por ejemplo, como sucedió con el SIDA durante algunos años al inicio de esta enfermedad, entonces ahí el juez debería hacer una intervención más activa, pidiendo a las autoridades reguladoras y democráticas o democráticas una justificación clara de por qué ese servicio ha sido o no excluido, y en caso de que la justificación estas autoridades no la den, entonces allí el juez podría ordenar por vía judicial su inclusión. Creo que, digamos, ese es un ejemplo. Pero, y con eso termino, lo que creo es que la discusión se debería orientar no a si debe haber o no una protección judicial al derecho a la salud. Creo que debe existir, es clarísimo que es un derecho, y que si algo es un derecho tiene que tener una protección judicial, pero reconocer, como en el caso colombiano lo hemos mostrado, que puede tener impactos negativos en términos de
inequidad en términos de insostenibilidad financiera, calidad técnica, vaciamiento de la discusión democrática sobre el derecho a la salud, y que lo que hay que encontrar es formas de protección que eviten esos costos, asegurando un acceso igualitario y efectivo al derecho a la salud de las personas, y lo que yo creo es que eso es posible. Y con eso termino y quedo abierto entonces a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Upimi. Fantástica su presentación, y yo creo que podríamos, si usted quiere, pasar a la sección de las preguntas ya en este momento. Quiero decirle que usted hizo el tiempo absolutamente perfecto, 1 minuto antes de los 30 minutos para su presentación. Entonces le agradecemos todos muchísimo, y pasemos entonces ahora a la sección de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ustedes tienen ahí una pregunta de respuesta múltiple. Yo mientras voy a responder algunas intervenciones que ya han hecho a través del chat. Una persona, Jonathan, solicitaba el vínculo de la sentencia T760, a ella se lo enviaron, pero yo les sugeriría encontrar también un vínculo a algún artículo explicativo de la sentencia, porque es una sentencia extremadamente larga. Nosotros en nuestra página web tenemos ahí de Justicia algún artículo corto que escribimos Diana Rodríguez y yo, tratando de presentar el esquema básico de esa sentencia, porque es una sentencia buena, interesante, pero extremadamente larga. Luego hay otra intervención de Úrsula señalando que el problema no es el otorgamiento de cosas exóticas, sino el otorgamiento de prestaciones para las cuales existen alternativas incluidas en el POS, y pone el tema de la relación entre medicamentos de marca cuando hay genéricos, y estoy totalmente de acuerdo con la objeción. Un tema que es difícil de investigar, pero donde hay una evidencia anecdótica fuerte, es que a veces, paradójicamente, ha terminado existiendo una especie de alianza no santa entre compañías farmacéuticas y los jueces. No porque los jueces reciban cosas de las farmacéuticas, para nada, eso no se ha constatado, sino que farmacéuticas presionan a sus usuarios a que cuando no, a que usen la tutela para exigir medicamentos de marca, y como los jueces no son expertos en el tema y a veces creen que los medicamentos de marca son muchísimo mejores que los genéricos cuando no es cierto y no hay esa evidencia, entonces terminan ordenando medicamentos de marca en vez de genéricos. Ahí yo creo que el tema tiene que ver con las correcciones jurisprudenciales que en este tema debe hacer, y ha en general hecho la Corte Constitucional, según la cual en el tema de medicamentos lo que debe haber es digamos, una orden del genérico, salvo cuando exista una evidencia incontrovertible que el de marca es superior. Pero estoy totalmente de acuerdo con esa observación. Luego, María Esperanza Echeverry muestra que digamos, el tema de que gran parte de las tutelas son por servicio POS, y que en muchos casos es por negativas de los jueces, digamos, de las entidades prestadoras de salud, eventualmente por interés económico de obstaculizar el acceso al servicio médico, y que sin ninguna razón les postergan los tratamientos. Eso es cierto, y lo que yo creo que es un tema totalmente claro, que para obstáculos administrativos al acceso a los servicios de salud previstos en el plan que haya definido el Estado por su autoridad democrática o reguladora, tiene que existir un mecanismo judicial de protección, y yo creo que ese es incontrovertible. O sea, si el Estado definió que tal servicio hace parte del derecho a la salud y tal entidad prestadora de salud, sea la entidad directamente prestadora, como en Colombia la entidad aseguradora usualmente,
injustificadamente lo niega, entonces ahí creo que la intervención judicial es incontrovertible. La intervención más polémica, repito, es en relación con otros tratamientos. Luego, entonces voy a comentar un poco la primera pregunta. Yo con Juanita diseñamos 4 preguntas de respuesta múltiple y creo que es interesante señalar en las respuestas que nadie respondió lo que parecía más obvio, que es que el gran beneficio del derecho a la salud es el acceso efectivo a los servicios de salud. Las respuestas se centraron más en la tutela como, o la protección judicial más como un sistema de información y como un sistema simbólico que como un sistema de protección efectiva. Es decir, que permite controlar arbitrariedades y que permite detectar y controlar arbitrariedades y permite consolidar la idea del derecho a la salud como un derecho, pero no tanto que permita claramente a las personas acceder al servicio de salud. ¿Podemos poner la siguiente filmina, por favor? Entonces, ahí está otra, si en la primera señalamos, preguntamos por los beneficios, la segunda está orientada más a mirar los problemas. Y mientras ustedes responden, voy a mirar otras de las preguntas que han hecho a partir del chat. Entonces, Carlos Eduardo Pinzón señala si hay otras estrategias además de la tutela para implementar o garantizar el derecho a la salud. Y mi respuesta es claramente que sí. Yo creo que para ciertos casos la tutela es un mal sistema. Y que acciones colectivas, como por ejemplo en Colombia, lo que nosotros llamamos la acción popular, serían mejores mecanismos para la protección de ciertos elementos del derecho a la salud. Lo que pasa es que no han sido usadas muchas. Pero por ejemplo, si hay un problema de falta de acceso a una vacuna, que eso no se predica de una persona individual, sino de un colectivo por ejemplo, de niños que por determinada razón una vacuna muy necesaria no se les está dando. Creo que un mecanismo mucho más eficiente sería la idea de acciones populares y no acciones de tutela que suelen ser individuales. Como la acción de tutela es individual, por eso la Corte Constitucional tuvo que convertirla un poquito en una acción colectiva en el caso de el derecho de la sentencia T-760, precisamente cuando constata elementos estructurales colectivos. Entonces yo creo que la tutela es fundamental y hay que preservarla para la protección individual, que la Corte debería tener más incidencia en casos más colectivos como la T-760, pero que para ciertos casos acciones colectivas como la acción popular pueden ser idóneas. Mario Tristán señala el tema nuevamente de las técnicas de mercadeo de las farmacéuticas con los medicamentos, me imagino, de marca, y comparto totalmente esa preocupación. Entonces, Florencia plantea la idea de que se critica la falta de calidad técnica porque el juez carecería de competencia técnica, pero que no podría evaluar una justificación de una exclusión, con lo cual se perdería la razón en esa fórmula que yo proponía de solicitar justificaciones más fuertes para ciertos casos porque no tienen la capacidad técnica. Yo no lo creo, es muy distinto. Los jueces son capaces de decidir muchos asuntos en donde no tienen competencia técnica si hay un espacio deliberativo judicial suficiente para hacerlo. Por eso un juez puede llamar a peritos y un juez puede evaluar los argumentos técnicos de las distintas partes para decidir en favor de una u otra. Eso hace parte, digamos, de la competencia ordinaria de cualquier juez.
Un juez puede decidir si hubo un fraude financiero o no. Para eso tiene que tener unas ciertas competencias financieras, pero no ser un perito financiero, sino que para eso solicita peritajes y solicita análisis. Eso es lo normal en una controversia judicial. El gran problema con la tutela individual es que al juez recibe simplemente una solicitud de un particular y de un médico, y tiene que decidir si la concede o no. Mientras que aquí lo que yo diría es, en principio usted se atiene al plan obligatorio, o bueno, al plan de salud, puede tener cualquier denominación. Si usted constata que hay algo excluido que corresponde a algo que parece discriminatorio o que parece muy intensamente vinculado al derecho a la vida o al derecho a la salud, usted solicita explicaciones y usted evalúa como juez esas explicaciones, que pueden ser explicaciones de muy distinto tipo, desde financieras, desde técnicas, y entonces usted le da la oportunidad a la autoridad regulatoria de justificar, y la autoridad regulatoria usa digamos, las propias causas judiciales para corregir, porque digamos el argumento, digamos, Florencia supone que siempre la autoridad regulatoria va a responder que no, cuando de pronto la autoridad regulatoria tiene un problema regulatorio y excluyó algo que no tenía sentido excluir, y que a partir de una tutela se constata y dice, listo, lo incluimos. Entonces creo que eso permite un mejor diálogo democrático. Les voy a comentar la objeción más, digamos, los resultados en relación con las objeciones a el litigio en salud, y es interesante que el tema de la inequidad no aparece muy fuerte en la respuesta, sino que se liga más a un tema más técnico de distorsionar la asignación de recursos y la definición de prioridades, y tampoco aparece mucho el tema que debilita la discusión democrática sobre el sistema de salud. Yo comparto la idea de que uno de los grandes problemas de la protección judicial aislada es ese de distorsionar la asignación de recursos. Estoy de acuerdo, pero a mí personalmente uno de los que más me martiriza, digamos, porque creo en los derechos sociales, porque creo en la igualdad, es el efecto regresivo que a veces tiene la protección judicial, y por eso, digamos, es un punto que me parece también particularmente significativo. Y segundo, también porque como creo tanto en la deliberación democrática que debe haber sobre decisiones trágicas como estas decisiones que tienen que ver con asignación de recursos en derechos escasos, en derechos sociales, y que debe haber decisiones trágicas y que las deberían corresponder a la ciudadanía. Entonces también ese tema de la capacidad de deliberación democrática y que pueda ser vaciada por el sistema de la protección judicial es un tema que creo que es importante. Podemos poner la siguiente, y mientras yo voy respondiendo a las otras preguntas o comentarios que se han hecho a partir del chat. La pregunta de Mario Tristán, si el uso sistemático de la investigación científica puede ser incorporado en la toma de decisiones de los jueces. Sí, de eso hay no es fácil, porque digamos temas complejos científicos, debatirlos en un espacio judicial no es fácil, pero hay mucha investigación creciente sobre el uso de argumentos científicos en espacios judiciales y cómo ese uso es posible. Un ejemplo es el debate sobre la adopción por parejas del mismo sexo, y uno de los temas fundamentales ha sido, bueno, pero ¿tiene o no un impacto negativo sobre una persona adoptada el hecho de que sea parejas del mismo sexo y no parejas heterosexuales? Y como ya es una pregunta empírica, pues ahí se ha incorporado en todo el debate investigaciones empíricas que no hacen los jueces, pero que son aportadas a los jueces para ilustrarlos en su decisión. Entonces yo creo que sí se puede usar en ciertos casos la investigación científica en la toma de decisión de los jueces, pero es un tema polémico, porque no se trata de que el juez tercie en debates científicos, pero que un juez sí puede decir, mire, este es un tema que en la comunidad científica es pacífico,
Por consiguiente, no me venga con este argumento de que eso, y yo creo que es el caso de parejas del mismo sexo, es un tema pacífico en la comunidad científica de que no hay evidencia de que ser criado por una pareja del mismo sexo afecte el desarrollo psicológico de un menor. Por consiguiente, no me venga con ese argumento, porque en ese argumento ya la comunidad científica tiene como, digamos, un cierto consenso de que no es así. Florencia vuelve a plantear una pregunta muy interesante, que es que no es la judicialización en sí misma, sino las dificultades de acceso fomentadas por la distribución inequitativa de recursos. Totalmente de acuerdo. Una de las formas de limitar los efectos inequitativos que puede tener la judicialización es fortalecer el acceso a la justicia. Es decir, si uno tiene un acceso a la justicia muy difícil, obviamente la protección judicial de los derechos es regresiva y genera mayor inequidad. Si uno tiene mecanismos de acceso a la justicia fáciles y donde uno tenga además mecanismos, por ejemplo, de agrupamiento, de que la decisión tomada en un caso en donde haya una persona, haya litigado el caso de una persona de altos recursos, también pueda beneficiar personas de menores recursos, entonces también uno podría corregir problemas de inequidad generados, que no es una fatalidad. Yo no creo que sea una fatalidad, sino que es algo que puede ocurrir. Sí, a la pregunta de Evangelina Duarte, sí, es un tema del cual no hablé, pero se habla en el artículo con Juanita. Hay también acciones públicas para la protección de derechos fundamentales, hay la acción de inconstitucionalidad y hay algunos temas, por ejemplo, en donde se puede cuestionar por acción pública una ley violatoria de un derecho, y efectivamente algunos de los temas han sido debatidos en el tema de por medio de estas acciones públicas y estos debates públicos de inconstitucionalidad, y no por medio de acciones de tutela concretas. Ese es otro tema y obviamente es un tema importante. Comento un poco la tercera pregunta, que era un poco, digamos, un poco el núcleo de la presentación con Juanita, que yo creo que es una idea elemental, pero que es una idea pacificadora en esta discusión que ha sido a veces muy polarizada, que es reconocer el carácter mixto del litigio en salud. O sea que hay cosas que indudablemente han sido muy positivas, pero hay cosas que indudablemente han sido muy negativas, y que deberíamos tal vez evitar seguir diciendo debe haber o no debe haber protección al derecho a la salud, y pasar a una discusión que yo creo que es más interesante, que es la discusión de, bueno, cómo son las protecciones judiciales efectivas y compatibles con la separación de poderes, el principio democrático, la sostenibilidad financiera, la equidad. Y entonces ese era, digamos, uno de los mensajes fuertes que nosotros queríamos hacer con esta investigación con Juanita y con esta presentación. ¿Podemos pasar a la última pregunta, por favor? Y mientras yo sigo respondiendo las preguntas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Florencia, del tema de que lo decían los jueces con asistidos por peritos. Y a la pregunta que, digamos, vuelvo con Florencia, de quién controvierte la justificación de la autoridad regulatoria, lo que yo diría es la parte que objeta, plantea, digamos, observaciones de por qué eso debería estar incluido y no excluido. Y el juez, si lo considera fundamentado, requiere a la autoridad regulatoria para que haga las explicaciones, y si las explicaciones justifican la exclusión, el juez niega, y si no, concede y ordena. Debería, si es la Corte Constitucional, debería tener la capacidad de ordenar, digamos, que sea una decisión con efectos generales para evitar también efectos inequitativos de la sentencia. Lo de León Cruz daría para otra charla, que es las nuevas reformas legislativas que se están haciendo hoy en Colombia sobre el derecho a la salud, y cuáles han tenido que ver con
las decisiones de la Corte, de la T760. La respuesta corta sería sí. Ha sido un tema central en las leyes, en las dos leyes que se están discutiendo. Una que es una ley estatutaria que define el contenido del derecho a la salud, y otra, una ley más del sistema que quedó para ser debatida en la próxima legislatura. Bueno, yo creo que lo que dice María Esperanza, de que la judicialización no es que la judicialización no es el problema, sino es un reflejo de problemas estructurales. Claro, el tema es si la judicialización agrava esos problemas estructurales o la judicialización los permite enfrentarlos. Y estoy totalmente de acuerdo. Si ahí hay un problema de por qué se están negando tantos servicios POS. Y yo creo que la protección judicial frente a los servicios POS hoy en Colombia es cada vez menos controvertida. La que es controvertida es la posibilidad de obtener servicios por fuera de los servicios, por fuera del plan obligatorio de salud. La última. Muchas gracias. Perdón. No, perdón, creo que es que muchísimas gracias por todos los ejemplos que nos has dado y por toda la discusión. Creo que esto daría para hacer otros 3 webinars, porque hay muchísimo interés, pero tengo preocupación también de que la tecnología en el momento exacto nos cortara. Entonces quería, en nombre de todos los que están en línea y de todos nosotros y aquellos que van a verlo después en la grabación, porque están en el website de saludderecho.net, muchísimas gracias por tu presentación, y quería también invitarlos a todos al 9 de julio, que habrá el siguiente webinar, el quinto de esta serie de webinars sobre la protección constitucional del derecho a la salud rica. Muchísimas gracias. Esta será dada por el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, abogado de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.